¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre, dándote la bienvenida a este nuestro espacio a solas con Jesús. Y bueno, agradeciéndote este tiempo porque creo que estamos avanzando y edificándonos mutuamente en este sentido. Estamos trabajando acerca de los frutos del Espíritu y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Un fruto que obviamente está mal entendido por el contexto cultural en el que estamos, porque en este mundo tan competitivo realmente malentendemos la mansedumbre. Pensamos que es falta de carácter, pensamos que es sinónimo de debilidad y obviamente esto no está de acuerdo a lo que realmente significa esto. ¿Por qué? Porque siendo fruto del Espíritu, obviamente lo que el Señor quiere es que avancemos hacia adelante en un estado de carácter espiritual. Muy entendible esta situación. Entonces, desde el punto de vista carnal, tal vez, obviamente, este fruto está mal visto, pero desde el punto de vista espiritual es lo que vamos a desarrollar hoy. Lo que leemos en Gálatas 5:23 es el resultado de la obra del Espíritu en ti. A menudo pensamos que la mansedumbre hace referencia a ternura, suavidad. Sin embargo, esto no es así, ya que la mansedumbre bíblica espiritualmente implica obviamente el carácter que tú vas a presentar delante de Dios. La palabra griega que se traduce para mansedumbre es prautes, y como tal significa someter la fuerza de uno en una postura de docilidad. Prautes se traduce como gentileza, consideración, humildad y docilidad. La mansedumbre del Nuevo Testamento está estrechamente relacionada con sabiduría y crecimiento espiritual. Es humildad hacia Dios cuando nos sometemos a Él y obviamente presentamos un sometimiento bajo mansedumbre. La figura que se nos está presentando a través de esta palabra, obviamente que va dirigida hacia un sometimiento. Da la idea de que quiero que te imagines un caballo muy brioso, salvaje, obviamente salvaje, y posiblemente has visto la situación de cómo lo doman, ¿verdad? Un caballo salvaje no puede ser dirigido, no puede ser montado, no puede ser guiado, porque obviamente sus bríos siempre van a estar anteponiéndose a la voluntad del jinete. Entonces, hasta que este caballo no sea manso, no va a poder ser útil a la persona que lo tiene. Y esa es precisamente la idea de mansedumbre, sometimiento. Pero un sometimiento obviamente dirigido a Dios. Un sometimiento donde tú vas a poner toda tu voluntad, vas a abandonar tu voluntad y vas a dejarla precisamente en las manos del Señor. Esto es importante de entender porque si nosotros no presentamos este fruto, Dios no va a poder usarnos. Y no va a poder usarnos porque siempre vamos a estar anteponiendo nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestra manera de dirigirnos, porque a lo mejor hasta el momento nos ha funcionado o pensamos que nos ha funcionado. Sin embargo, debemos de entender que Dios quiere usarnos. Y para que esto ocurra, debemos estar sometidos a Él. Y debemos dejar a un lado nuestra capacidad de pensamiento carnal, nuestra capacidad de conducta carnal, y entonces entregarnos plenamente bajo la dirección y el gobierno del Espíritu para que podamos ser guiados por Él. Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos van a abrir campo en esta situación, y te invito a que leemos Gálatas 6:1, donde dice:
Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Mira, hay una situación increíble que a veces entre nosotros mismos ocurre. Y es el hecho de que cuando nosotros descubrimos a alguien en pecado, pues queremos hacer leña del árbol caído. Empezamos a señalar, empezamos a juzgar y lo peor de todo es que empezamos a condenar. Cuestión que obviamente solo le corresponde al Señor. Y sin embargo nosotros tomamos esa conducta y aquí el Señor nos está diciendo claramente, cuidado, porque obviamente tú estás en las mismas situaciones y por lo tanto no tienes el derecho de pensar de esta forma. Así es que, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. La finalidad es restaurarlo en empatía y en mansedumbre y en humildad, sabiendo que también nosotros somos expuestos a una situación totalmente igual. Y esto nos demuestra carácter de sabiduría. Esto nos demuestra empatía, tratando de ver a nuestros hermanos como uno mismo, al igual que nosotros. En 2 de Timoteo 2:25 dice, así humildemente debe corregirse a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Cuando tenemos ciertas confrontaciones con alguna persona con la cual no tenemos una relación adecuada, obviamente considerada enemigo o adversario, generalmente explotamos y tratamos de imponer nuestra verdad, nuestro pensamiento y tratamos de imponer obviamente lo que nosotros creemos. Y si es necesario, pues lo abatimos, lo destruimos en ese momento. Y fíjate que no, aquí es donde claramente entra la mansedumbre para que tengamos la capacidad de responder adecuadamente y en sabiduría. Porque de nada vale la pena que peleemos, ¿sí? Y que no haya edificación y que obviamente no exista nada positivo o nada edificante. Simple y sencillamente vamos a llegar al enojo, posiblemente a la ira, y bueno, y en lugar de estar hablando palabras sabias, lo que vamos a estar mencionando, pues pueden ser hasta insultos o incoherencias de nuestra parte. Entonces, aquí es donde entra la mansedumbre, en el control, en la capacidad de parar esa ira que tal vez estás sintiendo tu corazón, ese celo, ¿verdad? Y que podamos responder sabiamente a aquellos que nos imputan en ese sentido a hablar de lo que no corresponde. En 1 de Pedro 3:16 dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Fíjate hasta dónde la capacidad de control nos puede llevar. Y es el hecho de que mientras un adversario o una persona trata de ofenderte, tú vas a mantener calma, tú vas a mantener equilibrio, tú vas a mantener ecuanimidad y obviamente vas a detener los embates de aquella persona. Esta persona lo que desea o lo que quiere es sacarte de tus casillas para que obviamente empieces a descontrolarte. Y al sacarte de ese control, empieces a realizar, pues vaya, lo que la carnalidad nos lleva a hacer, emitir insultos y obviamente, en lugar de generar una plática sana, pues terminemos totalmente enemistados. Así es que fíjate, la mansedumbre nos lleva a un control de nuestras emociones,
nos lleva a un equilibrio, nos lleva a ecuanimidad, nos lleva a que seamos prudentes en lo que pensamos y en lo que decimos, y obviamente en lo que nuestro corazón guarda. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tengamos muy presentes de que este fruto de ninguna manera está simbolizando debilidad o falta de carácter. Al contrario, es el completo equilibrio y control que el Espíritu tiene de ti sobre tus emociones. No sé qué carácter tengas, pero generalmente si eres una persona que se enciende muy rápidamente, el Espíritu te va a controlar. Si eres una persona que vocifera a la primera provocación, el Espíritu te va a controlar. Si eres una persona que no tiene equilibrio en cuanto a sus pensamientos, entonces el Espíritu también te va a ayudar en ese sentido. Por eso la mansedumbre es obviamente un fruto que el Señor ha puesto a través de su Espíritu en ti, y que tengas la capacidad de sabiduría. Recuerda cómo se dirigía Jesús a los fariseos, cómo se dirigía Jesús a las personas pecadoras, cómo se dirigía Jesús a todos los auditorios que se le presentaban. Era capaz de hablar desde el más pequeño y hablar sabiamente con ellos hasta las personas más ríspidas que te puedas imaginar, que tal vez lo que querían era eso, sacarlo precisamente de su control. Entonces, obviamente aquí lo que nosotros tenemos que entender es que si el Señor quiere que tengamos un control sobre nuestras emociones, es porque nos conoce. Y nos conoce de tal forma que sabe que a veces podemos llegar al pecado si no hay un control, si no hay una humildad con respecto a nuestro corazón. El sometimiento es importante porque obviamente nosotros queremos estar bajo la voluntad de Dios, pero es difícil cuando nosotros queremos imponer nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, debemos empezar a ceder nuestra voluntad. Olvídate de poner tu voluntad, porque claramente lo repetimos cada vez, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Señor, ya sea arriba en los cielos y aquí abajo, donde obviamente nosotros somos los partícipes de que esa voluntad se cumpla. Entonces date cuenta de esto. Si nosotros somos partícipes en que la voluntad de Dios se cumpla, tenemos que olvidarnos de nuestra propia voluntad. No significa de ninguna manera que tengas debilidad, sino más bien equilibrio y control sobre tus emociones, sobre tus pensamientos y sobre lo que tú vas a hacer y de lo que vas a actuar. El Espíritu está pues diseñando en ti una nueva criatura. ¿Sí? Si eres impetuoso, si eres una persona que necesita de este fruto, vamos a pedírselo al Señor, claro que sí, porque claramente lo que nosotros necesitamos el día de hoy crear es una forma diferente de conducirnos. Recuerda que estamos aquí para ser gentiles, para ser amables, para que en nuestro corazón de humildad podamos siempre dar una respuesta de sabiduría y podamos tratar con cualquier auditorio que nosotros podamos tener, ya sea desde un pequeño niño hasta un anciano, un adulto o alguien que pueda en algún momento necesitar de nosotros en cuestión de consejería. Vale la pena que nosotros obviamente dejemos nuestro ser carnal y empecemos a ser más espirituales. El Señor no te va a poder usar si no dejas a un lado tu voluntad. Por eso te quiere que seas manso y humilde de corazón. Wow, ¿no? Así pues lo dice el Señor claramente, un versículo que lo decimos, que lo repetimos, que lo predicamos, pero que obviamente necesita ser explorado en toda su magnitud
para que podamos entenderlo. El fruto del Espíritu te hace amable, gentil, le da sazón a tus palabras. A veces somos muy ásperos en nuestra forma de hablar. A veces podemos ser hasta groseros, ¿sí? Y nos escudamos con que somos claros. Es que no, yo soy muy claro. No, eres grosero. Y eso no se te va a permitir en el reino del Señor. Porque si entre hermanos no nos tratamos adecuadamente, pues imagínate qué va a pasar con aquellos que no lo son. Por eso el Señor quiere que cambies tu mentalidad y que dejes esa emoción áspera, esa emoción descontrolada, impetuosa, y que te pongas al servicio del Señor en total humildad y mansedumbre. ¿Sí? Repítelo una vez más. Señor, quiero ser manso y humilde de corazón para que pueda yo ser un instrumento tuyo en relación a ejecutar tu voluntad y no la mía. Así es pues nuestro objetivo. Si queremos ser parte de los instrumentos del Señor y como vasos de honra, pues evidentemente tenemos que ser muy nobles en este sentido y ponernos en plena disposición y sometimiento al Señor. Déjame orar por ti y que este día sea el día en el que encuentres la capacidad de ser manso. Padre eterno, nuevamente estamos delante de ti, Señor. Gracias por este momento en el que podemos estar conversando con mis hermanos y bueno, encontrar un punto de partida para lo que tú quieres hacer en nosotros. Evidentemente, eres tan maravilloso, Señor, que no vas a permitir que nosotros sigamos igual. Por eso es que estás trabajando a través de tu Espíritu en nuestro interior, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, para que podamos ejercer un fruto maravilloso como lo es la mansedumbre. El día de hoy hemos visto que no es ninguna falta de carácter, ni que tampoco es debilidad en cuanto a lo que a veces el mundo piensa, sino que es mantener un control completo sobre nuestras emociones y ser capaces de ser ecuánimes y equilibrados en cualquier situación que se nos presente. Por eso el día de hoy, Señor, yo te ruego por todos aquellos que nos escuchan, que si tienen problemas en cuanto a la dirección de su carácter, el día de hoy tú les brindes la oportunidad del entendimiento y que podamos, Señor, descubrir lo maravilloso que es ser manso y humilde de corazón. Una verdadera perspectiva para ponernos a tu disposición, Señor. Queremos servirte, queremos ser instrumentos, pero esto no va a ser así posible, Señor, si mantenemos una perspectiva personal. Por eso el día de hoy, Señor, dejamos nuestra voluntad. El día de hoy dejamos nuestras propias opiniones. El día de hoy dejamos nuestros pensamientos para ejecutar lo que tu palabra dice, para tener un oído dócil, para tener un corazón manso y humilde que pueda aprender a escucharte y saber hacia dónde nos quieres llevar. Por eso, mi Señor, el día de hoy te pido por todos mis hermanos y que juntos podamos crecer, no solamente en conocimiento, sino en el fruto, Señor, que tú quieres que llevemos. Porque solamente así podemos ser capaces de ser dignos representantes de tu reino aquí en esta tierra. Tú, Señor, nos dijiste claramente que no quieres conflictos, que nada es a la fuerza, que nada, Señor, va a escapar a tus deseos. Por eso el día de hoy nos ponemos a tu disposición, Señor, y queremos aprender más de ti a través del sometimiento que el día de hoy deseamos que nos permitas tener. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a todos los que nos escuchan y deseamos que este día sea un día donde el punto y aparte se ponga en nuestras vidas y podamos abrir un nuevo campo de acción en nuestra manera de ver
la Escritura y de ser con cada una de las personas que nos rodean. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo y te bendigo. Gracias por escucharnos.